Hoy se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada, que es cuando las personas desaparecen de su entorno familiar y de su comunidad sin dejar rastro. Esto se da cuando agentes estatales o con el consentimiento del Estado las detienen por una calle o por su casa y después niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. Se trata de un delito de derecho internacional. A menudo estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad y no llega a conocerse su paradero. Muchas de estas víctimas sufren tortura y viven con el temor constante de que las maten y saben que su familia desconocen por completo su ubicación y que no es probable que alguien acuda en su ayuda. Saludamos entonces a Luz Marina Monzón. Ella es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia. Además, es abogada. Luz Marina, un gusto tenerla en nuestro estudio de Directo América de France 24. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl, a ti, a toda la audiencia. Un saludo muy especial. En nuestra región, Luz Marina, digamos, para poner en contexto primero, pues general, ¿cuáles son estos países que más sufren de estas desapariciones forzadas? Bueno, los países que en este momento vergonzosamente dan unas cifras bastante grandes de desaparición son Colombia en primer lugar, México, Brasil, son los países con mayor reportes de desaparición, pero también se ha presentado la desaparición forzada en el continente, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en mismo Perú, que fue, luego del conflicto se hizo una comisión de la verdad que dio cuenta de más de 20.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado, pero como te das cuenta, esta no es una cifra que se compare con las dimensiones cuantitativas de Colombia, que tiene más de 100.000 desaparecidos, y de México, que está por los 100.000 desaparecidos, pero estas cifras no pueden verse como una cifra cerrada. De hecho, a lo que se enfrenta la comprensión de este crimen tan atroz es a un altísimo subregistro que está basado no solamente en que las instituciones no han focalizado una atención prioritaria sobre este crimen, sino que también hay una dispersión de información y, en tercer lugar, una profunda desconfianza e inseguridad de las víctimas en relación con la institucionalidad, porque, como bien lo dijiste al inicio, la desaparición forzada en general está asociada a acciones del propio Estado, de agentes del propio Estado, que son quienes deben proteger a las personas, pero que terminan involucrados en la eliminación de personas a través de la desaparición forzada. Eso le quería preguntar, porque llama la atención que estas desapariciones forzadas son, digamos, auspiciadas por el Estado de manera directa o indirectamente. ¿Por qué, digamos, la comunidad internacional no actúa de una manera más fuerte contra estos responsables? Además, ¿quiénes son verdaderamente los responsables y qué se está haciendo en estos países? Colombia y México, por ejemplo, como bien lo decías, eran los principales para poder reparar a las víctimas, para dar justicia, digamos, y tranquilidad, ¿no?, a la mente de las personas que toda la vida se van a quedar esperando y preguntándose dónde está su ser querido. Sí, nunca van a cesar de preguntar qué pasó con su ser querido y van a morir exigiendo saber qué pasó con sus seres queridos. Y quiero decir esto que me parece muy importante, y es que este sufrimiento al que se somete a una víctima cuando desaparecen a sus seres queridos es un sufrimiento que es transgeneracional. ¿Por qué? Porque los hijos, los nietos, los sobrinos crecen viendo a esa persona que busca sufriendo. Y asumen la tarea de la búsqueda aún después de la muerte de estas personas que buscaron durante toda su vida. Pasando a lo que ¿qué hace la comunidad internacional creo que se ha dispuesto no solamente a reconocer este crimen y a sancionarlo a través de decisiones como los tratados internacionales, donde los estados se han comprometido a luchar en contra de la desaparición forzada de personas en el mundo, sino que también creo que tiene mecanismos que deben atender las solicitudes de búsqueda, pero también la investigación sobre los desaparecidos forzados. Estamos hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del Sistema de Naciones Unidas, y justamente quiero conectar esto con lo que es la conmemoración de este día, el 30 de agosto. Las Naciones Unidas en el 2006 aprobó la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, y en esta convención
e incluyó el día 30 como el Día Internacional de Reconocimiento, no solamente de que esto es inaceptable y que no debe seguir pasando, sino también, creo yo, también reconoció el valor, la valentía, la dignidad y la resistencia de las víctimas que buscan a sus seres queridos, y por eso una de las obligaciones que plantea esta convención, que de manera particular, que no se tenía en otros tratados internacionales, es que los estados tienen el deber de buscar a las personas. Y entonces que existe un derecho de las víctimas a buscar y que hay un derecho del desaparecido a ser buscado. Y creo que eso es muy importante, y por eso la unidad ha pedido al gobierno colombiano, a este nuevo gobierno, que ratifique la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas que se aprobó en esta convención de la que acabo de mencionar. Y digamos que, bueno, con lo que está diciendo, no sé si hay un palo en una rueda. ¿En qué sentido? Si el Estado las desaparece, ¿cómo entonces después uno le pide la justicia al Estado y que el Estado las busque? ¿Qué pasa allí? O sea, depende, digamos, de cada administración. O por ejemplo, no sé, en México también, con los estudiantes de Ayotzinapa, aquí en Colombia con el conflicto armado, que dijo usted, más de 100.000 personas desaparecidas. Si el Estado o la complicidad del Estado también las desaparece, ¿cómo el Estado las va a buscar y cómo las personas, mejor dicho, confían en la justicia del Estado? Es cierto, ese es el gran desafío. O sea, si el Estado está comprometido en las desapariciones, el primer obstáculo al que se enfrentan las víctimas es la profunda desconfianza, la inseguridad de que cómo ese mismo Estado va a verdaderamente protegerlas. ¿Qué es lo que plantea como garantía, digo yo, a las víctimas la respuesta del Estado? Los cambios de administraciones. Cambios de administraciones como los que estamos teniendo en este país, que se comprometen para poder remediar esas deudas históricas que no han asumido otras administraciones y que han relegado esta tarea y que no han atendido a las víctimas. Y creo que esta administración, al menos tenemos esa esperanza, esta administración se comprometa a fondo con la búsqueda de los desaparecidos, y creo que la administración que firmó el acuerdo de paz también tomó un paso muy importante, y es crear un mecanismo por primera vez en Colombia dedicado exclusivamente a la búsqueda y a hacerlo de manera humanitaria y extrajudicial. Y creo que ha sido una decisión tan importante en términos de cumplimiento de los compromisos internacionales y de garantía de los derechos de las víctimas, que hoy en día la unidad ha recibido cerca de 9.000 solicitudes de búsqueda de personas que nunca habían acudido a ninguna institución del Estado. Eso es muy significativo porque creo que esa confianza se va ganando, ¿no? Se va ganando a medida que hay unas condiciones de institucionalidad que se compromete verdaderamente con esta tarea, pero que también trabaja con ellas, que hace el trabajo con ellas, que las escucha, que las acompaña, las asesora en esa búsqueda, y eso es lo que viene haciendo la unidad. Y creo que ir dando resultados, sí, ir esclareciendo lo que ha pasado, va dando la confianza. Luz Marina, ¿quiénes son las personas, el grupo de población, digamos, que sufren más de estas desapariciones forzadas? Bueno, las desapariciones forzadas en un contexto como el colombiano, que se ha prolongado durante décadas esta práctica, es decir, no estamos hablando como los periodos de las dictaduras en Latinoamérica, donde tú podías ubicar en un periodo histórico, es preciso las desapariciones. En Colombia tenemos un periodo desde al menos 1948 hasta hoy de desapariciones forzadas. Entonces, cuando la prolongación del tiempo mantiene una práctica de estas, tú tienes que entrar a la clarificación de cuáles son los hitos históricos de la desaparición para saber no solamente cuáles fueron los métodos de desaparición, sino quiénes estuvieron involucrados y cuáles fueron las personas objeto de la desaparición. Entonces, nosotros hemos venido identificando al menos 3 hitos históricos de la desaparición. El de los 70 y los 80, que es la desaparición forzada desarrollada por agentes del Estado, dirigida principalmente por quienes se consideraban que eran insurgentes o personas que apoyaban a los insurgentes, personas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. Y luego viene el periodo entre el 85 y 90, principios del 90, que son las desapariciones que el Estado empieza a desarrollar conjuntamente con grupos guerrilleros, con grupos paramilitares. Y ahí se amplía el grupo de personas a las cuales se dirige la desaparición, que se extiende a la zona rural, que no solamente se queda en la zona urbana, sino en las zonas rurales. Desaparecen personas que están en partidos políticos de izquierda y también
también campesinos que están reclamando sus derechos, líderes sociales, claro. Y luego viene esta etapa tan horrorosa, que es la que se ha denominado equivocadamente como falsos positivos, sí, pero que en el derecho internacional son ejecuciones arbitrarias, y es detener a personas para mostrar resultados positivos y por lo tanto un mensaje que se está ganando el conflicto. Pues Luz Marina, lamentablemente se me acaba el tiempo, la tengo que despedir. Me hubiera encantado tener más tiempo con usted, pero seguramente más adelante le vamos a tener. Un abrazo y gracias por estar esta mañana con nosotros en Directo América de France 24 para hablar de este tema tan delicado y que nos parece importante resaltar. Y es muy importante para la construcción de paz. Muchas gracias, mi respeto, mi saludo a la dignidad y resistencia de miles y miles de víctimas que buscan a sus seres queridos. Gracias. Gracias a ti, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia, además abogada.